Bueno, mi hermano, mi hermana, vamos a abrir las Escrituras por la primera carta de Juan. Quiero en esta mañana compartir con vosotros en este texto primera carta de Juan. Como sabéis, mis hermanos, estamos tocando temas interesantes, muy interesantes para la Iglesia y para la Iglesia que está siendo movida en el poder del Espíritu con una unción fresca para este tiempo que estamos viviendo, donde la Iglesia se está multiplicando y la Iglesia tiene que estar a la altura de las circunstancias para poder atender y para poder ser una Iglesia atrayente en este momento de la historia, donde estamos viviendo acontecimientos muy peculiares, muy significativos, donde vemos que la tecnología avanza, que los pensamientos avanzan, que los valores cristianos cada vez son menos, donde hay luchas, donde hay tremendas posibilidades de aquellas cuestiones que realmente se nos escapan a nosotros de las manos, pero Dios está derramando algo en medio de su iglesia. Y es que su iglesia tiene que estar, hermano, y tiene que estar en estos momentos sabiendo que todavía es el tiempo de su gracia, que todavía es el tiempo del Espíritu Santo y que todavía el Espíritu Santo está obrando en medio de la humanidad. Dios sigue obrando por encima de todo. Por eso, mi hermano y mi hermana, la iglesia hoy tenemos que estar, como decíamos estos domingos, estos jueves que estamos compartiendo, ¿verdad? Sabiendo de que las puertas tienen que estar abiertas. La iglesia no puede ser un lugar cerrado para unos poquitos, para unos elegidos. La iglesia es un lugar abierto, porque el corazón de Dios es un corazón abierto. Es un corazón abierto para recibir a todo el mundo. Como decíamos este jueves sobre el tema de los samaritanos, el porqué de los samaritanos, el por qué se llevaban mal con los judíos y todo este tipo de cosas. Y veíamos como el Señor decía, oye, mira, no hacer eso, no enviar como querían los discípulos, no enviar fuego sobre los samaritanos, no, porque yo he venido a salvar a las almas. Y en ese grupo hay muchos grupos sociales, muchos colectivos sociales, donde nosotros le cerramos las puertas, donde le decimos que no. Aún alguno que otro quiere enviarle fuego. Pero el Señor dice que no, que Él ha venido a salvar. Porque Él ama a todo el mundo. Se llame como se llame, sea como sea, Él ama por encima de todo y Él quiere la salvación de todo el mundo. Pero en esta mañana, amén, la gracia es una gracia sobreabundante, pero nosotros tampoco debemos de abusar de la gracia. Abusar de la gracia. Hubo alguien que ya escribió un libro muy bueno, te lo aconsejo, que se llama El precio de la gracia. El precio de la gracia. Un libro muy bueno, que desde aquí te lo aconsejo, El precio de la gracia. No podemos abusar de la gracia. Y por eso en esta mañana quiero aprovechar, como sabéis, que lo suelo hacer, el tema de la Santa Cena para llevarte a una reflexión y que nosotros podamos limar cualquier tipo de cosa que pueda haber en nuestras vidas. Si hay algo, hermano, hermana, que no te dé una visión correcta, que te frene o que impida quizás esa íntima y esa relación poderosa con el Espíritu, sencillamente es algo que tú o yo podamos tener en nuestro corazón. Y es cualquier falta, error, pecado, cualquier cosa que podamos tener en nuestras vidas o aún cosa que no podamos entender y sea de traba para tener una relación y una comunión íntima con el Señor. Por eso quiero darte varios consejos. Y aquí en este texto que vamos a leer hay tres errores, ¿verdad?, que solemos cometer los creyentes, los cristianos, que
que impiden o que estorban nuestra comunión y nuestra buena visión de las cosas de Dios. Mira lo que dice Primera de Juan, capítulo 1, verso 5. Dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos... Darte cuenta, esto hay que leerlo despacio, ¿eh? Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Es decir, hay tres cuestiones que el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu, le va a decir a la iglesia para que no cometan estos tres errores que se suelen cometer. ¿Por qué? Porque el Señor lo que ansía y desea es tener una comunión perfecta con sus hijos. ¿Por qué? Porque Él quiere tener una relación continua, permanente, como una mamá con su bebé, con su niño, un papá con su niña. Deseamos tener una comunión, una relación estrecha, íntima, y no haya nada que perturbe esa amistad, esa relación. Y el apóstol Juan enseña tres cuestiones que alguna que otra vez nos suceden a nosotros. El apóstol Juan, el discípulo amado, ¿verdad? Como todos lo conocemos, describe el mensaje que oyó, dice, del maestro, ¿verdad? De boca del maestro. Este es el mensaje que hemos oído de él. Es decir, que no lo ha oído de otro lugar, ni se lo han contado, ni se lo han dicho, sino que lo ha oído del mismo, de la boca del maestro. Es el mismo mensaje, dice, que ahora anuncia. Y yo quiero decirte en primer lugar ya, a modo de introducción, que tenemos que tener el oído fino para oír lo que el maestro nos dice. Juan lo va a revelar de esta manera. Tenemos que afinar el oído para oír y anunciar lo que Él nos está diciendo de una manera clara. No podemos cambiar el orden, no podemos cambiar el mensaje. Por eso debemos de estar con un oído sensible a lo que el Espíritu nos dice. Y aquí en este texto usa un contraste muy significativo y es de la luz y las tinieblas. Va a decir en el verso 5, este es el mensaje que hemos oído, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Esto es algo que va a describir la realidad de Dios. Va a describir la realidad de Dios en santidad y la realidad de la humanidad en miseria y pecados. La metáfora es una metáfora que hace el apóstol, ¿verdad?, entre la luz y las tinieblas. Hace ahí un símbolo de doble sentido. ¿Por qué? Porque la luz, déjame que te diga esto, y ahora pasamos al contenido del mensaje, trae claridad. La luz trae claridad. Y dice el apóstol Juan también que la luz todo lo pone en evidencia. Cuando hay claridad, todo lo oscuro se alumbra. Podemos estar en oscuridad, pero cuando viene la luz del Evangelio, todo se alumbra. No hay lugar oculto en el mundo que Él no vea. Ahora no me ven. Al cuarto de baño. No, también te ven. También. Quizá quien se queda en el salón no, pero el Señor va contigo. El Señor está, el Señor va contigo. El Señor va contigo. Claridad, hermano, su manifestación, ¿verdad? Es clara, abierta, bondadosa, clara. A todos los que están ahí, se rinden a su señorío, Dios le da claridad, ¿verdad?
demostrar esa verdadera naturaleza, muestra lo que hay en nuestro corazón, porque Dios es claro, es claridad, es verdad. Y la claridad, esa luz, que dice esa luz, aparte de claridad, la luz es símbolo de santidad. Es símbolo de santidad. Al igual que la luz es pura, eliminando las tinieblas, así es nuestro Dios. No hay mudanza ni sombra de variación, Santiago 1:7. Dios es santo y dice su palabra que Él quiere que nosotros seamos santos como Él es santo. Por eso va a decir después, el que dice que es, el que dice, pero no es un mentiroso. ¿Y cuántos mentirosos hay, verdad? Yo creo, pero después. Hermano, como discípulo, una de nuestras prioridades es tener comunión con Dios, relación con Él. El pecado, como sabéis, apartó a la humanidad de la presencia del Señor, de la comunión con Dios, pero la obra expiatoria de Cristo Jesús, que hoy recordamos en el pan y el vino, nos acerca a Él, nos acerca a ese encuentro una vez más con Él. Debemos mantener nuestra comunión con Él diariamente, si queremos vivir como discípulos fieles y obedeciendo su voluntad. Porque no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace mi voluntad. El apóstol va a enseñar, como digo, tres errores, ¿verdad? 3 fallos que se pueden cometer o que cometemos en nuestra comunión con Dios. Y el primero, que ahí vamos a desarrollar ahora en estos 3 versículos, es el error de hablar o decir mucho y no hacer lo que Él nos pide. Hablar mucho pero hacer poco. Hablar mucho pero hacer poco, ¿verdad? El segundo es el error de la negación de nuestra naturaleza, porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Es así, tenemos una naturaleza pecaminosa. Y el tercer error es negar que pecamos. No sé si aquí hay alguien que no peque, que me lo diga. Alas no le veo a nadie, pero sí. Pero si hay alguien que no peque, por favor, que me lo diga, porque sería un ángel. Lo que pasa es que sería un ángel caído del cielo. No, hoy no. Hermanos y hermanas, ahí podemos ver de que el apóstol Juan, de esta manera poderosa, ¿verdad? Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Lo primero que va a señalar el apóstol es esto. Yo quiero decirte una cosa, de que no solamente, porque cuando entramos en cierto juicio, me refiero a juicio bueno, o cierta crítica constructiva, vemos que estas cosas se hacen en otros lugares, no hay que ver qué dicen pero no hacen. También en el colectivo evangélico dicen y no hacen. También nos encontramos con aquellos que dicen pero no hacen. Y eso es algo, hermano, que nosotros tenemos que denunciar evidentemente con amor, para restaurar, para que puedan restaurar su relación con Dios. Porque el que dice pero no hace, dice la palabra que miente. Y amén de otros colectivos, que siempre los tenemos en mente y en boca, que no dicen que no entran en el reino del cielo, los mentirosos tampoco. Ni los ávaros. Hay muchas veces que tenemos un colectivo, no, pero también los mentirosos y los infieles y los adúlteros, también. Por eso, mi hermano y mi hermana, siguiendo esto que estamos compartiendo, tener comunión es formar un vínculo que nos une con Él, nos hace vivir por la verdad y la santidad de Dios, nos une a Él. Pero cuando decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos, nos hacemos mentirosos. Y hoy en día se está viendo también eso mucho en el colectivo evangélico. Antiguamente, bueno, todavía se dice, ¿verdad? Tú
yo recuerdo, bueno, te lo puedes encontrar por la calle, ves a algún católico o algo y te dice, sí, yo soy católico, pero no practicante. Pero eso ¿cómo se come? O eres católico o no eres católico. Y si eres católico, tienes que ser practicante, si no, será todo lo que tú quieras menos católico. Porque el que es católico practica. Tú puedes ser lo que tú quieras. No, es que mi Dios es yo a mi manera. Bueno, pues entonces dime eso, que tú tienes un Dios a tu manera, pero no es el verdadero Dios. Hazte cuenta si aquí cada uno de nosotros decimos, yo tengo el Dios a mi manera. ¿Cuántos somos? ¿50, 60? Hubiera 50, 60 dioses, porque cada uno tiene un Dios a su manera. ¿Me entendéis? Yo intento de explicar las cosas fáciles, hermano. Sé que soy muy inteligente, pero me gusta. Hermanos, pero también se está dando en el plano evangélico. Te ve alguno que dice, sí, yo creo en el Señor, pero no practico, no. ¿Cómo que no? No es que la iglesia, ¿cómo que la iglesia? La iglesia, si la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿O te se ha olvidado que la iglesia es el cuerpo de Cristo? ¿Estás en la iglesia o no? Bueno, no, si estás en la iglesia, estás en el cuerpo de Cristo. Si no estás en la iglesia, es porque no formas parte del cuerpo de Cristo. ¿Os dais cuenta? Y eso es lo que va a decir Juan. Oye, tened cuidado, ¿no? Porque eso se está dando también en el mundo, en el plano evangélico, en el mundo evangélico. Y podemos entrar. Por eso yo en esta mañana, hermano, si nosotros en algún momento hemos caído en alguna de estas cuestiones, no vivimos desde esa perspectiva andando en la luz, andando en la santidad de Dios, hemos como siempre decimos, nos hacemos un examen y hemos visto que hemos permitido algún tema de engaño y le hemos dado cabida a nuestra vida. Yo creo que es un momento precioso en esta mañana para ir delante del Señor, porque una vida caracterizada por el andar en tinieblas no puede tener comunión con el Dios verdadero y santo. De nada nos vale venir al culto, decir yo tengo al Señor, si vivimos y seguimos viviendo en tinieblas. Si dejas entrar el pecado porque es insignificante, se queda como un tirano, como un dictador. Te lo digo por experiencia. Dice una leyenda árabe, dice que un molinero, cierto molinero un día, dice que fue sorprendido por un camello que dice que metió la cabeza en su tienda, por la puerta de la tienda, cuando él estaba durmiendo. Dice que el camello mete la cabeza por la puerta de la tienda y lo despierta. Y le dice, molinero, a este árabe que estaba durmiendo en su tienda, hace mucho frío, permíteme meter tan solo las narices dentro de tu tienda. El árabe dice que le dio permiso para hacerlo así, pero una vez pasado algunos días, ya no solo habían metido las narices, sino que se había metido todo entero. Esto cuando pasan algunos días, el molinero, el árabe, se dio cuenta que ya era incómodo la presencia del camello dentro de la tienda. Y dice que el árabe le dice al camello, oye, mira, te vas a tener que salir de aquí. Y entonces le dijo el camello, mira, si tú quieres, te sales tú, porque yo estoy muy a gustito. Estoy muy a gustito. Eso pasa con ciertos pecados. Un poquito. Y cuando nos damos cuenta, ha ocupado la tienda. Un poquito. Y cuando nos damos cuenta, ha ocupado el corazón. Por eso al pecado, ni un poquito. Porque cuando nos damos cuenta, ha cogido todo el terreno. Hay pecados, hermanos, que a manera de ese camello, ¿verdad?, solo quieren un lugar en el corazón y cuando se les da se meten, ocupan el corazón y después ya no quieren salir. Por eso muchas veces, mi hermano, mi hermana, vemos de que nuestras vidas decaen. Y decaen por una sencilla situación y es porque muchas veces sin darnos cuenta le damos lugar a debilidades, a pensamientos, a pecados
que cuando nos damos cuenta han inundado nuestro corazón y lo que ha ocurrido es que ha roto la comunión con Dios. ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Examínate. Yo cuando veo que estoy un poco, Señor, me examino, digo, Miguel, ya has metido la pata. En algún sitio has metido la pata. En algún sitio has metido la pata, seguro. Esto no es cuestión de, no, has metido la pata, seguro. Por eso qué bueno es, hermano, esa respuesta, ¿verdad? ¿Qué debemos hacer para volver a establecer esta comunión? El versículo 7 dice que tiene ahí la respuesta, dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Andar en luz como Él está en luz. O sea, eso es lo que va a dar a entender el apóstol Juan, lo va a decir tanto en el Evangelio de Juan, capítulo 14, capítulo 15, con referencia a la palabra, lo va a decir en el capítulo 2 de aquí, de este texto también, conocer la palabra de Dios, conocer los mandamientos, la verdad de Dios, el precepto, las promesas reveladas en la Biblia y practicarlas. Pero si andamos en luz como Él está en luz, hermano, eso nos guiará a una vida de santidad para Dios. Pero ahora recuerda que el hombre en su condición natural es incapaz de recibir la luz espiritual, por cuanto carece de capacidad para discernir lo espiritual. Por ello los creyentes reciben y recibimos el nombre, ¿verdad?, ese adjetivo de hijos de luz, no solo por haber recibido una revelación de Dios, sino mediante el nuevo nacimiento. Hemos recibido la capacidad espiritual para vivir en santidad. Por eso los seres humanos necesitamos, a través de la palabra y a través del Evangelio, recibir a Cristo en nuestro corazón, reconocer lo que Él ha hecho por nosotros, reconocer que somos pecadores y que necesitamos la luz de Dios en nuestras vidas. Por eso el Espíritu Santo viene y nos hace nuevas criaturas. Y si alguno necesita saber si tiene esa capacidad espiritual, lo único que tiene que preguntarse es si ha nacido de nuevo. Si la gracia de Dios le hace tener una convicción de que es un pecador. Porque muchas veces aún estamos sentados en las iglesias. Y estamos sentados y yo creo que hay personas que no han nacido de nuevo. Porque sabe lo que es nacer de nuevo. Nacer de nuevo es que hay un fuerte dolor en tu corazón cuando tú haces mal y pecas. Porque a lo que te lleva el Espíritu Santo es al arrepentimiento. Si tú sientes, hermano o hermana, que tú pecas y te da igual, quiero que medites de una manera muy, muy, muy seria sobre tu vida espiritual. Porque el Espíritu Santo lo que te lleva es a ordenar tu vida, a ordenar tu matrimonio, a ordenar tu familia, a ordenar tu casa, por encima de todo. Porque si no, ¿para qué Dios? El martes, cuando nuestro hermano compartía la palabra, después tuvimos un tiempo, ¿verdad? Y lo decíamos, ¿no? Y yo, el tiempo que pude participar un poco en la reflexión que teníamos los hombres, lo dije, el Señor muchas veces, el Señor no tan solo viene a, no sé, a quitarte de cuatro cosas, ¿no? El Señor, yo dejé de fumar, yo dejé de beber, eso cualquiera lo hace, aún sin el Señor. Aún sin el Señor se deja de fumar, se deja de beber. El Señor lo que quiere cambiar es esto. Y cambiar esto, escúchame bien, cambiar esto es cambiar esto. Soy una nueva persona, soy una nueva criatura. Lo que me gustaba ya no me gusta. A mí antes me gustaban ciertas cosas, ya no me gustan. Yo antes encontraba placer en cosas. Bebida, comida, placeres, X. Pero ahora mi placer, mi vida, es la presencia de Dios. Es la presencia de Dios. Es la presencia de Dios. Nuestras vidas cambian. Eres una nueva criatura, por eso eres una nueva criatura. Eres una nueva criatura. Por eso eso es haber nacido de nuevo. Pero si tú ves que todavía a ti te cuesta, tienes que realmente hacer una verdadera confesión de fe para que el Espíritu Santo toque poderosamente con tu vida. Mira, y te voy a decir algo que dice el apóstol Juan, que muchas veces lo pasamos por alto, pero hay algo
que el andar en luz, es decir, tener comunión con Dios, y quiero que me escuchéis todos y que esto lo podáis decir a otros, ¿qué produce el andar en luz? Y te hago como pregunta, ¿qué produce andar en luz? O sea, en comunión con Dios. Mira, el versículo 7 te lo responde. Porque si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. La iglesia, la congregación, la comunidad. Es un secreto ahí guardado. Estás en luz, tienes comunión con tus hermanos. Te agrada estar con tus hermanos. Andas en luz, hay congregación, hay comunidad, hay vida, hay familia, hay iglesia. Ese es el secreto. Tener comunión con Dios nos lleva inevitablemente a saber relacionarnos con nuestros hermanos. Observa la doble dimensión de la comunión de Dios. Primero es personal. Personal. Tu comunión con el Dios Santo. Con el Dios Santo debes mantenerla, pero luego debes mirar a tu lado para mantener comunión con tu semejante. Comunión corporativa. No podemos decir estamos en luz y no andar de una manera corporativa, no andar de una manera comunitaria, congregacional, porque eso no es de Dios. Y por otro lado tenemos el perdón de nuestros pecados por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Cada creyente, al tener comunión con Dios, tiene una provisión de perdón por la obra de Cristo. Aleluya. El segundo error, voy ya un poquitín más rápido, porque tú lo conoces, el segundo error, negar nuestra naturaleza pecaminosa. Verso 8, ¿verdad? Que está ahí. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. Si decimos que no tenemos pecado, no que hemos pecado, sino que no tenemos pecado, es decir, negar nuestra naturaleza, ¿verdad? Pecaminosa. El apóstol sigue exponiendo este error una vez más, y es negar que nuestra condición, bueno, pues, como decían algunos, que afirman que el ser humano es bueno por naturaleza y que hablar de pecado limita el potencial de las personas. Sabéis que la palabra pecado es una palabra obsoleta, se dice, ¿no? ¿Pecado qué es? No existe. Todo está bien, según como tú lo mires, según tu forma de ver las cosas, de ver la vida, lo que tú crees, lo que tú sientas, pero bueno, hoy ya sabéis que incluso las relaciones ya no se miran a nivel de sexo, sino a nivel de sentimientos. Si siento con esta persona, sea X, bueno, pues me agrada, ¿verdad? Así estamos, ¿no? Es decir, pero no, mi hermano, mi hermana, tenemos una naturaleza pecaminosa. Debemos predicar a la gente que están perdidas en delitos y pecados. Y otro enfoque es el mal entendimiento de la santidad de los creyentes. Y aquí, esto es lo que estamos compartiendo algunos domingos, algunos jueves, ¿verdad? Es un mal entendimiento de la santidad de los creyentes. Cuando una persona que es hecha nueva criatura y no significa que deje de pecar, sino que en su inclinación natural, ¿verdad?, al pecado va siendo cambiada por la obra del Espíritu Santo para amar la justicia y el pecado. Es un proceso que se llama santificación. Pero ¿cómo se niega esto? ¿Cómo nos podemos volver un poco con esta idea de ese mal entendimiento de la santidad? Cuando nos volvemos duros, hermanos, duros con los hermanos que cometan algún pecado. Hay veces que la propia iglesia no sabe atender a aquellos que han pecado, como si tú no pecaras, sabiendo que tú eres el primero o la primera que peca. Me gusta mucho recordar el texto, ¿no? Cuando aquella mujer, ¿no? A ver, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿no? Hay veces se dice que hablando de ejército, en plan militar, ¿no? En plan militar, el ejército, los cristianos como ejército, dice que es un ejército que suele pisar aún a los que están heridos. Porque hay veces que lo que hacemos es señalar y juzgar y creer que somos santos caídos del cielo. Y nos olvidamos de que tenemos una naturaleza pecaminosa y que todos pecamos. Me gusta recordar textos de la palabra, en fin, tengo siempre la palabra fresca y me asombra porque a mí me ocurre y me levanto por la mañana y yo siempre le pido perdón al Señor porque me acuerdo de un texto de David
que decía, Señor, líbrame de los pecados, aun cuando estoy dormido. ¿Cuántos sueños tenemos pecaminosos, lascivos, sexuales? O nos da por matar a alguien, te ve que estás matando. Uy, qué sueño, ¿verdad? Gracias a Dios, cuando nos vamos haciendo mayores, cada vez pecamos menos. Los jóvenes pecan más. Pero todos tenemos sueños, todos tenemos tentaciones. Hay de aquel hermano o hermana que aquí ahora esté diciendo yo no, porque ya estás cometiendo pecado. Ya estás negando la palabra, y estás negando la palabra. ¿Cuántos, hermanos? ¿Cuántas debilidades? ¿Cuántas cuestiones? ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas cosas están en los secretos de tu corazón y solamente las sabes tú? Por eso, mi hermano y mi hermana, hay mucha gente legalista y religiosa, y lo estamos hablando mucho en medio de nosotros, que juzgan y no esperan la obra poderosa del Espíritu Santo. No, hermano, hay que esperar la obra del Espíritu Santo. No podemos ir a la gente a decirle y cortarle la cabeza. No, hay que dejar que el Espíritu Santo obre. Dejar a los hermanos. Tú lo que tienes que hacer es orar y apoyarlo y ayudarlo y darle una mano y decirle, hermano, tienes esta lucha, no te preocupes, yo voy a estar contigo. Hermano, tienes este problema, no te preocupes, yo voy a estar contigo, voy a orar. Hermano, has caído en este pecado, hermano, arrepiente, pero yo voy a estar contigo, voy a orar por ti. No es que hay veces, yo he escuchado muchas veces, no, hermano, tienes que dejar ese pecado, deja ese pecado. Como si tú no tuvieras pecado. Y lo que hacemos es dañar y herir. Y lo que hacen en vez de entrar, salir. Y ya no vienen más. Tenemos que estar con la gente. Porque tú pecas igual. Porque tú pecas igual. Tienes el mismo pecado. O pecado diferente. Por eso, mi hermano, tenemos que tener esa mente que el Señor está poniendo en medio de su iglesia. Cada uno de nosotros, ¿verdad?, debemos de reconocer diariamente que hemos pecado y que necesitamos el perdón del Señor. El término, nos engañamos a nosotros mismos, el término engañar, ¿verdad? En el griego dice que viene planazo, una palabra griega, planazo, que significa errar, descarriarse, extraviarse. Por lo tanto, decir que no tenemos pecado es extraviarse o descarriarse de la fe, no tener comunión con Dios. Y ya por último, el apóstol Juan va a hablar de eso que se dice ahí, ese verso 10, cuando dice, si decimos que no hemos pecado, no que no tenemos pecado, sino que no hemos pecado. ¿Cómo podemos decir que no hemos pecado? Antes de que viniera, quiero decirte algo, mi hermano, mi hermana, por muy santo que tú te creas, te voy a decir una cosa. Desde que te levantaste hasta que has entrado aquí, seguramente que has pecado más de una vez. Seguro que has pecado más de una vez. Y si se ha cruzado alguien y no ha hecho el stop, lo has puesto como... ¿Cuántas palabras malsonantes salen de nuestras bocas? ¿Cuántos pensamientos salen de nosotros? ¿Cuántas cuestiones salen de nosotros? Por eso dice el Señor que debemos de evitar esto que estamos cometiendo, nuestros pecados ocultos, ir delante del Señor, aquellos actos en los cuales ofendemos a Dios y negamos que los cometamos. Eso es engañar, eso es ser un hipócrita. Si tú ocultas tus pecados, dice la palabra del Señor, que no te serán perdonados. Si tú los ocultas, vas a vivir con ellos. Hay veces que nos queremos sentir tan afinados que ocultamos nuestros pecados y nos engañamos nosotros mismos. Y eso es lo que nos va a quitar, lo que nos va a impedir es tener una buena y sana e íntima comunión con el Espíritu Santo. Por eso tenemos que ser, hermanos, sinceros, abiertos. Los fariseos, por eso muchas veces se habla de ese espíritu farisaico, ¿no? Por fuera eran muy bonitos, muy limpios, pero por dentro estaban como muertos, como huesos de muertos, ¿no? Como sepulcros blanqueados, ¿no? Tenemos que ser sinceros, honestos,
coherentes delante del Señor. La realidad de tus pecados no se pueden apartar de ti, porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Lo hemos visto en el segundo punto. Para que tú puedas poner tu mirada en Cristo, tu único Salvador, y quien puede borrarlo. Por eso tenemos que tener esa mente de decir, Señor, como soy pecador, tengo una naturaleza pecaminosa y peco y yo te necesito a ti continuamente y tengo que ir continuamente a la cruz del Calvario. Si reconocemos nuestros pecados, podemos disfrutar del perdón y de la gracia del Señor al depender de esa comunión por fe, bendito sea el Señor. Podemos disfrutar de su presencia. Podemos disfrutar de su presencia. Podemos disfrutar de su presencia. Acabo, hermano, leyéndote el reverendo John Brown. Él vivió siglo XVIII, 1722 a 1727. 1722 a 1787 era pastor, teólogo, escritor, maestro. Era escocés, siglo XVIII. Era un hombre, escribió mucho en aquellos tiempos. Pero a pesar de su trabajo y el avance del reino de Dios, la iglesia creció de una manera tremenda. Hubo un gran avivamiento allá en Escocia por el reverendo John Brown, un hombre de oración, un hombre que amaba la santidad. Él llega a escribir lo siguiente, que a mí cada vez que lo leo y voy a alguno de sus libros, me sorprenden, me toca la fibra más íntima de mi corazón. Y dice él así, dice, Señor, estoy ahora entrando en el 34 años de mi ministerio. Asombroso ejemplo de gracia y paciencia soberana que tú has tenido con una persona tan molesta como yo. Cuán extraño que durante más de 60 años hayas procurado usar de misericordia y bondad para con un miserable que entre tanto ha hablado y hecho todo el mal que ha podido. Ni tampoco cedería, excepto cuando la todopoderosa influencia de la libre gracia puso fuera de mi alcance oponerme a ella. Señor, cuán a menudo he hecho votos, pero jamás he mejorado. He confesado, pero jamás me he enmendado. A menudo me has desafiado y corregido, y sin embargo yo he seguido el camino de mi corazón. Como un malvado y seductor, he ido de mal en peor. Pero ¿a dónde habría de acudir un pecador sino a su Salvador? Señor, todo refugio me falla. Ningún hombre puede socorrer a mi alma. Nada me servirá, excepto una porción singular de tu gracia todopoderosa. A ti, oh Jesús, me entrego como necio, culpable, contaminado y esclavizado pecador. Y de ese modo solemnemente te tomo como mío, siéndome hecho por Dios sabiduría, justicia, santificación y redención. Me entrego como una pobre, ignorante, negligente y malvada criatura que siempre ha estado aprendiendo y sin embargo nunca ha podido llegar al conocimiento de la verdad. A ti, oh Señor, para que conceda dones a los rebeldes y exaltes tu gracia, mostrando bondad a los indignos, me inclino ante ti, suplicando tu misericordia y tu perdón para gloria de tu nombre. Aleluya. Que nuestros corazones en esta mañana lleguen a ese estado donde sean tocados por la persona del Espíritu Santo. Y que nuestras vidas, hermano, en un rompimiento integral de todo nuestro ser, sea llevado a ese lugar de presencia, donde
somos tocados, somos perdonados, somos levantados. Y esa gracia infinita de su presencia inunda nuestros corazones en esta mañana. Porque Él todavía está clamando en la cruz del Calvario para que tú y yo vayamos y digamos: Señor, aquí viene un pecador implorando tu única y bendita misericordia, porque eres el único que me puede llevar al brazo de los padres. Inclina tu cabeza un momento ahí. Si tienes algo que decir al Espíritu, creo que sí, díselo en esta mañana. Y eso hay que hacerlo con la persona del Espíritu. Y el Espíritu nos sella y viene a nuestro corazón cuando nosotros confesamos a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas. No podemos acercarnos a Dios sin tomar el puente. Hay un gran abismo. Propio Jesús se lo dijo a sus discípulos: yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el único camino que lleva al Padre. No tomes el camino que tú creas. No tomes el camino de tus opiniones, de tus creencias, de tu filosofía. Toma el camino que es Jesús. Porque Jesús te ama. Y Jesús ha derramado su sangre para el perdón de tus pecados, para llevarte al Padre. Y que su presencia pueda morar en ti. Por eso, si aquí hay alguna persona que no ha recibido a Jesús como Señor y Salvador de su vida, te pido en el nombre de Jesús que levantes tu mano y recibas a Cristo para perdón de tus pecados. Para que tu naturaleza y tus pecados sean clavados allá en la cruz y su gracia pueda llenar tu vida, tu corazón. Su misericordia sea extendida sobre tu casa, sobre tu familia. Empieces a vivir en la bendición de lo que Dios te promete. El deseo de Dios es que toda alma lo conozca a Él. Tú, mi hermano, mi hermana, ten un momento ahí de examen. Examínate y lleva tu vida una vez más al Calvario. Como dice el apóstol Pablo, examinaos, examinaos, examinaos.